Buenos días o buenas noches, profesor, y a todos los que nos escuchan. Nosotros somos el equipo Manada y el día de hoy le presentaremos el tema Administración de base de datos, conformado por el equipo de, ¿qué se llama? Vázquez Gómez, Alex Serrano, Vázquez de la Cruz, Raúl Chavira y Fernando Gales Velasco. Para empezar, ¿qué es un administrador? Un administrador es una persona o entidad responsable de gestionar, coordinar y supervisar el funcionamiento de una organización, proyecto, sistema o conjunto de recursos. Su función principal es asegurar que las operaciones se realizan de manera efectiva y eficiente. La perspectiva de la administración de base de datos se enfoca en asegurar la integridad, disponibilidad y eficiencia de los datos almacenados en un sistema de gestión de base de datos, un DMS, que a continuación mis compañeros le presentarán más sobre este tema. Bien, ahora entraremos a lo que es un administrador de base de datos. Bueno, ya sabemos que es un administrador, ahora vamos a saber qué es un administrador de base de datos. Pues el administrador de base de datos conocido como DBA, que es Database Administrator, es el profesional que actúa como el guardián de los datos en una organización. Su rol es multifacético y estratégico, ya que se encarga de asegurar que los datos, uno de los activos más valiosos de la empresa, estén siempre protegidos, organizados y accesibles para los usuarios autorizados. Bueno, el principal perfil que debe de cumplir un DBA es el conocimiento especializado. El DBA posee un profundo conocimiento de los sistemas de base de datos y su arquitectura. Esto incluye la comprensión de tanto como los datos que están estructurados, almacenados y accedidos, así como los principios de diseños de base de datos. También es intermediario crítico. El DBA funciona como un intermediario de los equipos técnicos y los usuarios finales. Asegura que la base de datos cumpla con los requerimientos técnicos mientras soporta las necesidades del negocio, alineando la tecnología con los objetivos. También es un tomador de decisiones estratégico, ya que más allá de las tareas operativas, el DBA juega un papel clave en la planificación estratégica de la información de datos. Esto puede incluir decisiones sobre cómo escalar la base de datos para soportar el crecimiento de la empresa o cómo integrar nuevos sistemas de gestión. También el vigilante de rendimiento, aunque no es parte del tema de funciones específicas, el DBA está siempre atento al requerimiento general del sistema de base de datos y uno de los enfoques que debe tener el DBA es en la innovación continua y la adaptabilidad. Este, en la innovación, el DBA no solo mantiene los sistemas existentes, sino que también busca constantes maneras de innovar y mejorar la forma en que se gestionan los datos. Y en la adaptabilidad, el entorno tecnológico está en constante cambio y el DBA debe ser adaptable, ajustando estrategias y enfoques para manejar nuevas formas de datos. Ahora vamos a hablar sobre los diferentes tipos de administradores de base de datos. El primero tenemos el de producción. Este es el profesional que se asegura que las bases de datos en uso activo, como las de un sitio de comercio electrónico, estén siempre disponibles y funcionando sin interrupciones. Imaginemos una tienda en línea como Amazon, donde cualquier problema con la base de datos podría afectar miles de transacciones en cuestión de segundos. El DBA de producción es quien mantiene todo en marcha y optimiza el rendimiento para que los usuarios tengan una experiencia fluida. La DBA de desarrollo es la que trabaja mano a mano con los desarrolladores desde inicio de un proyecto. Por ejemplo, al crear una nueva aplicación como WhatsApp, este diseña y prueba la base de datos para asegurarse de que pueda manejar grandes volúmenes de mensajes y archivos multimedia sin ralentizarse. Su enfoque es preparar la base de datos para que esté lista cuando la aplicación se lance al público. El DBA de seguridad es crucial en entornos donde la protección de datos es esencial, como PayPal. Este es especialista en implementar políticas de seguridad, como encriptar datos y controlar quién puede acceder a la información sensible. En una plataforma financiera, la seguridad es primordial y el DBA de seguridad es quien protege la base de datos de amenazas externas. Por último, tenemos el DBA de aplicaciones, que se encarga de la integración de la base de datos con aplicaciones específicas. Por ejemplo, en una plataforma como Salesforce, que gestiona relaciones con clientes, este DBA asegura que la base de datos funcione perfectamente con los diferentes módulos de aplicación como ventas y marketing.
Su trabajo es optimizar la compatibilidad y el rendimiento para que todos los datos estén bien sincronizados. La importancia de una DBA es absolutamente crucial dentro de cualquier organización que maneje grandes volúmenes de datos, ya que éste es responsable de la seguridad de estos datos, protegiéndolos de posibles amenazas como ciberataques o accesos no autorizados. Esto es vital para mantener la confianza de clientes y la integridad de la organización. Bueno, ahora mi compañero Alejandro y yo vamos a hablar sobre las funciones de un DBA. Un DBA es responsable de la gestión, mantenimiento y optimización de bases de datos en una organización. Aquí tenemos algunos puntos que pueden que dejar más en claro lo que queremos decir, ya que una de las grandes funciones es la instalación y configuración. A esto nos referimos a obviamente instalar eh, los programas como ya sea Oracle, SQL Server o MySQL y obviamente mantenerlos con una buena configuración. También estamos hablando de una administración y mantenimiento, aplicando de esa forma actualizaciones, parches y claro, teniendo tareas con buena limpieza y poder hacer una buena reorganización. También estamos hablando de seguridad, que en eso nos referimos a que podamos tener un programa que no tenga ningún tipo de amenaza. Y por último, el respaldo y recuperación. Esto hablando de la base de datos, poder tener una copia por si por algún malentendido se llega a borrar o a perder parte o toda la base de datos. El siguiente punto es el monitoreo y optimización de rendimiento. Esto se refiere a que el DBA es responsable de supervisar continuamente el rendimiento de las bases de datos para garantizar que funcionan de manera eficiente y sin problemas. Esto incluye identificar cuellos de botella, optimizar consultas SQL, ajustar configuraciones del sistema y utilizar herramientas de monitoreo para detectar posibles problemas antes de que afecten a los usuarios. El siguiente es la gestión de datos, que esto implica la administración de los datos almacenados en la base de datos. Esto se refiere a la creación, actualización, eliminación y organización de los datos para garantizar que sean precisos, accesibles y que estén bien estructurados. Además, un DBA se encarga de diseñar esquemas de bases de datos, establecer políticas de almacenamiento y realizar tareas de limpieza y depuración de datos. Además, gestiona las copias de seguridad y la recuperación de datos para proteger contra la pérdida de la información. Como séptimo punto tenemos el soporte técnico, que los DBA deben proporcionar un soporte técnico a los departamentos y usuarios finales que interactúan con la base de datos. Esto incluye resolver problemas, responder a consultas técnicas y colaborar con los desarrolladores y administradores de sistemas para asegurar que las aplicaciones que dependen de las bases de datos funcionen correctamente. También pueden participar en la planificación de la capacidad y en la configuración de nuevos entornos de base de datos. Y por último, tenemos la documentación, que es una parte clave del rol de un DBA, ya que asegura que todo el trabajo realizado en la base de datos esté registrado de manera clara y accesible. Esto incluye la creación de manuales de usuario, la documentación de procedimientos y políticas y la actualización de registros de cambios y configuraciones. La documentación es esencial para garantizar que el conocimiento no se pierda y que otros puedan entender y mantener el sistema en el futuro.